Hay muchos acontecimientos en nuestra vida que podemos dividirla en un antes y un después, pero lo que viví no solo me cambió, fue un punto de inflexión. Mi nombre es Marta, y nací en Málaga, en una casa cercana al Mediterráneo. Desde niña me encantó el mar, su olor a sal, el murmullo constante de las olas y la sensación de infinita libertad cada vez que lo contemplaba. Aquella inmensidad me enseñó a soñar en grande, y muy pronto descubrí que mi verdadera pasión era el deporte. Correr por la arena húmeda, sintiendo mis pies hundirse en ella, se convirtió en mi refugio. Crecí con la determinación de competir profesionalmente. Era una meta ambiciosa, pero no imposible. Con el paso de los años, empecé a ganar campeonatos locales, después regionales, hasta que me seleccionaron para pruebas de mayor nivel. Mi familia me apoyaba incondicionalmente y mis amigos bromeaban diciendo que mis pies tenían alas. Sin embargo, a medida que me acercaba a la cima, algo empezó a inquietarme. Sentía un presentimiento extraño, una especie de murmullo en mi mente que me advertía que nada era eterno. Al principio no le di importancia, me centré en las rutinas de entrenamiento y en mis competiciones. Pero aquella voz interior no se acallaba. Recuerdo que una tarde, tras una carrera, un aficionado se acercó para darme la enhorabuena. Me confesó que admiraba mi fortaleza, y yo le sonreí con amabilidad. Sin embargo, al alejarse, noté una punzada de inseguridad. ¿Por qué esa extraña sensación de que, en cualquier momento, todo podía derrumbarse? Traté de descartarla de inmediato, estaba en mi mejor momento, tenía una salud de hierro y un potencial enorme por desarrollar. De vuelta a casa, en mi pequeño apartamento con vistas al puerto, me senté en el balcón a ver el atardecer. El cielo se teñía de naranjas y rosas, y el reflejo en el agua me inspiraba calma. Aún así, la intriga permanecía. ¿Por qué temer una desgracia cuando la vida marchaba tan bien? Esa noche soñé con una escena difusa, una caída, un dolor intenso y un inesperado cambio de planes. Desperté agitada, con el corazón latiendo a toda velocidad. Me asomé a la ventana para respirar aire fresco. Solo vi la luna brillando sobre la ciudad, silenciosa e inmutable. Aquello me acompañó durante días, casi como un susurro que se repetía en mi cabeza. Algo va a pasar, algo fuera de lo normal. Yo me obligaba a ser racional. Tal vez era el estrés de la competencia, la presión por mantener mis marcas, o simplemente los nervios de alguien que teme perder lo que tanto esfuerzo le ha costado construir. Todavía no tenía ni la menor idea de lo que el destino había preparado para mí. Un suceso tan insignificante a simple vista, tan cotidiano, que me costaría asimilar que algo así pudiera cambiarlo todo. Unas semanas después de aquel sueño inquietante, surgió una oportunidad que no podía dejar pasar. Un club de atletismo en Valencia me invitó a participar en un programa de entrenamiento intensivo. Era una oferta única para mejorar mis marcas y preparar torneos de élite. Sin dudarlo, acepté. La mudanza fue un torbellino de emociones. Dejé atrás a mi familia y a mis amigos, pero al mismo tiempo me invadía la emoción de enfrentar una nueva etapa. Mi apartamento en Valencia estaba cerca del casco antiguo, en una calle tranquila con edificios de piedra y balcones llenos de flores. Por las mañanas podía sentir el aroma a café recién hecho y oír el rumor de la gente que paseaba en bicicleta por la ciclovía. Era una ciudad llena de vida, y me encantó desde el primer instante. Durante los entrenamientos, noté un progreso notable. Mi entrenador, Álvaro, tenía un método estricto, casi militar, pero efectivo. Conectábamos muy bien, y él entendía mis ambiciones. Me animaba a superarme cada día y me recordaba que la clave para triunfar en el deporte era la constancia. Sin embargo, de vez en cuando, su semblante se ensombrecía. Como si viera en mí algo que yo misma ignoraba. «Descansa lo suficiente, Marta», me repetía. «No todo es esfuerzo». Yo le sonreía. ¿Descanso? ¿Cómo descansar si quería llegar a lo más alto? Tenía un calendario de competiciones apretado y cada minuto contaba. Mientras tanto, la vida en mi nuevo barrio me resultaba encantadora. Hice amistades rápidas, gente amable que me mostró los rincones más bellos de la ciudad. Visitaba la ciudad de las artes y las ciencias,
corría por los jardines del Turia y disfrutaba de la horchata en las terrazas al atardecer. Y, sin embargo, en mis momentos de quietud, aquella antigua sospecha se mantenía al acecho. Una tarde, paseando con mis amigas por la playa de la Malvarrosa, ellas comentaban mis logros deportivos. Me sentí orgullosa, pero al mismo tiempo atrapada por un pensamiento fugaz: ¿y si esto termina de pronto? No di voz a mi duda. No quería inquietarlas ni parecer fatalista. El ambiente veraniego, la arena tibia bajo mis pies y el rumor del mar me calmaban. Me convencí de que era un simple temor infundado. Los seres humanos tendemos a pensar que la dicha no puede durar tanto. Quizás era solo eso, una incapacidad de aceptar mi buena fortuna. Sin embargo, en mi interior permanecía una brisa incómoda, algo que me susurraba que estuviera alerta. Todavía no sabía por qué. Ni cómo. Ni cuándo. Lo que menos imaginaba era que el giro de los acontecimientos no dependería de un rival en la pista ni de una lesión predecible, sino de algo totalmente cotidiano, tan sencillo como un descuido de segundos. Con el pasar de los meses, mi rendimiento en competiciones aumentó. Gente que apenas me conocía se acercaba para felicitarme, y mis compañeros de equipo me veían como una figura emergente del atletismo nacional. El futuro pintaba brillante. La prensa local empezó a publicar breves notas sobre mi trayectoria, señalándome como la malagueña de zancadas prodigiosas. Aún así, había un rincón de mi día a día que parecía sumido en la incertidumbre. Mi vida en casa era tranquila, demasiado tranquila quizás. Tras los entrenamientos, llegaba exhausta, tomaba una ducha rápida y me preparaba la cena. En esas noches silenciosas, me costaba conciliar el sueño. Sentía un murmullo en la cabeza que me recordaba que a veces el destino actúa cuando bajamos la guardia. Fue durante ese periodo que adopté un perro. Se llamaba Leo, un mestizo de tamaño mediano que encontré en un refugio. Siempre me habían gustado los animales, y pensé que su compañía me vendría bien para equilibrar mi vida. Leo resultó ser un torbellino de energía, juguetón y cariñoso, a pesar de haber vivido situaciones duras antes de llegar a mí. Rápidamente se convirtió en mi sombra, siguiéndome por toda la casa. A pesar de que llenaba mis días de risas con sus travesuras, cierta tarde noté algo peculiar en su comportamiento. Se puso nervioso sin causa aparente, ladraba frente a la puerta del baño, como si percibiera algo que yo no veía. Fueron solo unos minutos, pero me pareció extraño. Intenté calmarlo sin entender la razón de su inquietud. Las semanas continuaron, y mi agenda se volvía cada vez más exigente. No todo era color de rosa, empecé a sentir un leve dolor en la rodilla izquierda, mi punto débil, de cuando competía en Málaga. Álvaro, mi entrenador, me sugirió un chequeo médico, pero preferí ignorarlo. Solo era una molestia pasajera, o al menos eso quería creer. Por otro lado, Leo se había convertido en mi confidente silencioso. Le hablaba de mis temores y él me escuchaba con la cabeza ladeada. Me daba la impresión de que intentaba decirme algo, pero, por supuesto, no podía. Me reconfortaba su presencia, aunque esa extraña sensación de inseguridad en mi interior continuaba, creciendo de forma imperceptible. Un día, el encargado del edificio me paró en el pasillo. Me preguntó si había sentido algún temblor, porque varios vecinos se habían quejado de ruidos extraños por las noches. Negué con la cabeza. Mi departamento era un remanso de paz, salvo por los ladridos ocasionales de Leo. ¿Sería esa la fuente de los ruidos? Me disculpé por las molestias, pero el hombre aseguró que no, que era algo distinto, casi como golpes o caídas. Salí de allí con un nudo en la garganta, preguntándome si habría algo más sucediendo a mi alrededor, algo que yo no controlaba. No tenía forma de saberlo, pero cada detalle alimentaba mi tensión, como si el aire se cargara de presagios. Nada podía prepararme para lo que vendría, ni siquiera los presentimientos más oscuros. Aún así, en lo más profundo, mi instinto gritaba que me mantuviera alerta. La víspera de aquel suceso decisivo, mi rutina transcurrió extrañamente apacible. Fui al estadio para un entrenamiento ligero. La rodilla aún me incomodaba, pero sentía que podía manejarlo.
Lo atribuí al agotamiento acumulado y a la tensión por las próximas competiciones. Por la noche, quedé con unas compañeras para cenar cerca de la Plaza de la Virgen. El ambiente festivo de Valencia nos contagió, familias paseando, turistas tomando fotografías, música callejera resonando entre los edificios históricos. Aquel panorama me recordó por un momento lo afortunada que era. A pesar de mis miedos, había logrado forjar una trayectoria prometedora. Llegué a casa entrada la medianoche, y Leo me recibió con saltos de alegría. Me senté en el sofá unos minutos, acariciándolo mientras pensaba en lo que me esperaba al día siguiente. Un entrenamiento intensivo, una entrevista con un periodista local y una revisión médica aplazada que, según Álvaro, era urgente programar de una vez. Pero decidí relajarme y olvidarme del estrés. Encendí una pequeña lámpara en el salón y hojeé unos viejos recortes de periódicos de mi época en Málaga. Las portadas hablaban de mis triunfos, de lo rápido que había ascendido. Me sentí orgullosa, aunque algo melancólica al recordar mis orígenes. Leo se quedó dormido a mi lado, recostado contra mi pierna derecha. Fue uno de esos instantes en los que la vida parece dispuesta a concederte un pequeño respiro. Me dejé llevar por la paz del momento. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, quizá habría valorado mucho más ese respiro. En mis sueños, volví a ver la imagen de una caída. Ahora se distinguía un entorno diferente al de la pista, parecía un espacio cerrado, con azulejos claros y un ligero rumor de agua. Pero, como suele ocurrir en los sueños, todo se desdibujaba antes de tomar forma definida. Me desperté con el corazón agitado y una capa de sudor frío. Fui al baño a lavarme la cara. Al encender la luz, noté que Leo me seguía con la mirada desde el pasillo, algo inquieto. Me pregunté si también él presentía algo. Quizá los perros son más sensibles a las señales que nosotros ignoramos. Me tranquilicé pensando que el día siguiente sería uno más en mi camino al éxito. Sin embargo, una parte de mí insistía en que había un hilo invisible conectando mis presentimientos con un evento inminente. Un suceso que cambiaría por completo la forma en que me veía a mí misma y la relación con lo que más amaba, el deporte. Amaneció con un cielo nublado, presagio de una jornada atípica en Valencia. Sentí un ligero temblor en la rodilla al ponerme de pie, pero lo ignoré. Tenía demasiado que hacer. Tras un desayuno rápido, me dispuse a ducharme antes de salir rumbo al estadio. Leo me seguía como siempre, moviendo la cola con entusiasmo. Su presencia era tan cotidiana que casi no reparaba en él. Entré al baño, cerré la puerta y abrí el grifo de la ducha. El agua caliente empezó a llenar el ambiente de vapor. Fue entonces cuando escuché un ruido seco detrás de mí. No tuve tiempo de reaccionar. De pronto, sentí un fuerte impulso en la parte baja de mi espalda. Leo, lleno de emoción, había saltado para buscar mi atención. En un parpadeo, mi pie derecho resbaló sobre el piso mojado. Intenté aferrarme a la pared, pero mis manos no encontraron suficiente apoyo. El impacto fue inmediato, y el dolor, indescriptible. Un crujido estremecedor recorrió mi pierna izquierda, la misma que me había llevado a lo más alto en tantas competiciones. Grité y todo mi cuerpo se tensó, en un desesperado intento por amortiguar la caída. Sentí un hormigueo que me paralizó desde la cadera hasta el tobillo, y un pánico repentino al darme cuenta de que no podía mover la pierna. Leo se quedó quieto, asustado, sin entender por qué yo no me levantaba. En mis ojos se mezclaban lágrimas de dolor y de incredulidad. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? ¿Cómo un simple tropiezo, un instante absurdo, era capaz de derrumbar todo mi futuro deportivo en un abrir y cerrar de ojos? Minutos después, cuando llegaron los servicios de emergencia, la respuesta se confirmó: fractura grave de tibia y peroné, con posible daño en los ligamentos de la rodilla. El pronóstico inicial era desalentador para cualquier persona, pero para una atleta como yo, rozaba lo devastador. El resto del día se desdibujó entre el hospital, los calmantes y las lágrimas. Álvaro apareció con el gesto desencajado al enterarse de la noticia. Leo, por supuesto, no podía comprender la magnitud de lo que había ocasionado, lo cual resultaba aún más doloroso. De un momento a otro,
mi vida tomó un giro que jamás hubiera imaginado. Todo mi esfuerzo, mis planes de competición, la ilusión de subir al podio, se esfumaron por un golpe de mala suerte. Me quedé tendida en una camilla de hospital, intentando asimilar lo sucedido. Un salto inocente de mi perro en el peor lugar posible, en el segundo más inoportuno, había destrozado mi carrera. Esa misma noche, mientras contemplaba la escayola que inmovilizaba mi pierna, entendí que mi historia no terminaba ahí. Tendría que iniciar un viaje distinto, uno en el que quizá mi objetivo no fuera ganar medallas, sino curar mi cuerpo y mi mente de un golpe que no vi venir.